Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes y jueves, como hoy a las 13 horas, que hemos dado en llamar, comenzó cuando la pandemia, Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, creador y conductor de este programa. En el día de hoy, Status Report va a hacer honor a su propio nombre. Voy a conversar con el Brasil, con mi profesor Ricardo Seitenfuss, que le voy a dejar que él se presente, fue mi tutor en la maestría que hice en la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, especialista en relaciones internacionales. Y hoy vamos a hacer un paneo alrededor del Status Report, con algún forecast, si podemos también hacerlo, con relación a la actual situación en el escenario internacional y la crisis, sobre todo europea, la guerra, este conflicto bélico, esta dialéctica de intereses en conflicto que explotó en una guerra y que ahora estamos teniendo repercusiones alrededor del mundo, sobre todo repercusiones con la suba de los commodities, el problema del petróleo, la suba de los combustibles, incremento de la pobreza pospandémica, también se junta con el cambio climático, etcétera. Hola Ricardo, muy buenas tardes. ¿Me puedes contar en qué ciudad estás? En el sur del Brasil. Hola Víctor, mucho gusto en hablarte. Yo estoy en una pequeña ciudad fundada por mi abuelo en el inicio del siglo pasado que se llama Arroyo do Tigre. Está ubicada en la montaña, en el centro de Río Grande do Sul, entre Santa María y Porto Alegre. Exactamente a 150 kilómetros de Santa María y a 200 y pico de Porto Alegre. Es una zona de colonización alemana e italiana, de microagricultores, sobre todo de tabaco, de maíz. O sea, pero es una zona muy, muy linda y muy poco conocida, pero muy parecida también con la zona de Canela, de Gramado, con sus ondulaciones, con sus montañas bajas, más colinas, ¿no?, do que montañas. Y acá estamos, la familia llegó acá en el inicio del siglo XX y mi abuelo era médico y creó esta ciudad y un hospital muy, muy conocido acá en la región. Ricardo, ¿me puedes hacer un breve resumen? Estuve leyendo tu currículum, pero para que nuestra audiencia paraguaya, vamos a hablar en español, somos políglotas, ¿verdad? Pero me gustaría conocer un poco tus antecedentes, sobre todo académicos, para que nos posicionemos un poco y autorreferenciemos a, a esa formación, todo lo que podamos hablar, por favor. ¿Tu doctorado en qué es, Ricardo? En Relaciones Internacionales, hecho en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Geneva. Sí, yo fui, y esto no me hace más joven, ¿no? Pero esto lo hice en 1980. Yo soy el primero brasileño doctor en Relaciones Internacionales, porque a este momento no había ningún cursos, como tú sabes, de doctorado. Solo había una pequeña maestría en la PUC de Río y también en Brasilia. Entonces, yo hice una tesis sobre el proceso de entrada de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo se va de la Revolución de 30 con Getúlio Vargas hasta el golpe de Estado Novo de noviembre de 37, las simpatías de Vargas, pero también de otros de la región, de Perón y de otros con los regímenes autoritarios europeos, y después cómo se hace el cambio, que Brasil se afasta del eje Roma, Berlín, y va a acercarse y va a se transformar en un aliado preferencial de Estados Unidos. Entonces, para mí, la pregunta es cómo se pasa este proceso de entrada de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Brasil entra en la guerra, en agosto de 42, termina mi tesis. Pero es una tesis, Víctor, no demasiado académica en el sentido que tuvo un gran éxito comercial. Fue editada 4 veces, ¿no? Está en La Brasiliana, la gran colección de historia
de Brasil. Pero, ¿por qué? Porque trabajé con las fuentes, ¿no? Las fuentes alemanas, las fuentes italianas. Él fue el primer investigador a entrar en la Farnesina, son los archivos diplomáticos italianos. Y el primero latinoamericano a entrar en la Wilhelmstrasse, que eran los archivos, son los archivos diplomáticos alemanes, ¿no? Entonces trabajé mucho con esto y como tú sabes, y como nuestros amigos paraguayos saben, acá en Brasil hay una minoría, que no es una minoría, pero hay una colonización alemana, italiana e incluso japonesa, o que hacía con que Brasil estuviera en una situación muy delicada durante este Sí, período de los años 30, ¿no? Después volví a Brasil, fui profesor en muchas universidades, incluso en São Paulo, en Porto Alegre, en Santa María, donde nos conocimos. Di clases también en Ginebra y en París. Y hoy, después me fui a Haití y publiqué muchos libros sobre Haití. Y hoy tengo entre varias ediciones y versiones en español, portugués, inglés y francés, tengo 38 libros publicados. Entonces, wow. ahora estoy jubilado, pero continúo publicando, ¿no, Víctor? Continúo publicando y me gusta justamente hacer este tipo de contacto como tú me propusiste, de socializar la charla, ¿no? Y tener ahora los medios de comunicación que pueden hacer con que nosotros vamos más allá de las clases normales, ¿no? Claro. Te quiero hacer ya un pedido. Estoy por publicar también un libro, creo que es oportuno. Estamos llegando en Paraguay a un momento de inflexión. Cada 34 años en el Paraguay hay cambios rupturistas. Estoy mirando acá un mapa que tengo en una oficina. En 1904 entra el liberalismo hasta 1936. Entra allí una especie de nacionalsocialismo, también adyacente a lo que tú acabas de comentar. En 1954 entran los militares, el general Stroessner, y en 1989 entra el neoliberalismo. Y ahora estamos llegando a 34 años, 2023, no sabemos todavía qué va a entrar. Entonces, cada 34 años yo le llamo el momento cero, un momento en que las fuerzas hegemónicas parece que pierden poder y las fuerzas minoritarias parece que ganan poder, porque es un momento de vacío y gran incertidumbre. La historia se acelera, la pandemia dice que la historia se acelera cuando tienes que tomar decisiones aceleradas, En rápidas y crisis, ¿no? En pensadas crisis. en crisis. Y Se entrando ya... dice, Víctor, Sí, hay, Víctor, un dictado, un sí, conocimiento una acción. popular que dice, sí, un axioma que dice que las guerras aceleran la historia, ¿no? O sea, las crisis y las guerras son aceleradores de la historia y De la nosotros historia. vemos de la historia internacional, pero también de la historia nacional, porque muchas Claro. veces hay cosas muy difíciles de ocurrir dentro de las fronteras de un país, no es posible, hay fuerzas contrarias que no dejan surgir un nuevo modelo, pero una inflexión que viene de afuera hace con que esto sea posible, ¿no? Se acelera. Entonces siempre se acelera, siempre se dice que hay un acelerador de la historia. No se sabe si es para mejor o para peor, eso es otra cosa. Esa es otra Sí, cosa, pero que es un acelerador, las crisis y las guerras, sin duda. sí. Y bueno, y voy a publicar la Paracuaria en un lenguaje, mi tesis que tú me tutoreaste, lo voy a hacer en un lenguaje accesible también, con prólogo de Eso es Jaime importante. Lerner, que en paz Ajá. descanse. Ella me escribió el prólogo, falleció el año pasado. Pero entrando Sí. en el tema actual, y quiero que también tú hagas un prefacio, pero vamos directamente ahora al tema del momento. Este acelerador de la historia ruso-ucraniano, que es un acelerador que lo está haciendo, ¿qué tipo de cambio rupturista va a generar en tu punto de vista a partir de ahora en este mundo nuevo, ¿verdad? Si se puede decir así. ¿Cómo salimos de esto o qué ya está aconteciendo? Por favor, Ricardo. Mira, hay muchas consecuencias. Primero, hay la imprevisibilidad
del conflicto de estas dimensiones. O sea, se sabía desde 2014, con la cuestión de Crimea, que había problemas entre los dos países, entre Ucrania y Rusia, sobre todo en la provincia oriental de Donbass. Se imaginaba que el máximo que Rusia podría hacer es apoyar los independentistas prorrusos de Donbass. Apoyar como estaba apoyando, pero también ocupar militarmente esa región. O que es sorprendente, y muchos servicios de inteligencia occidentales no habían previsto, es que Rusia va a atacar todo el territorio ucraniano. Con la excusa diciendo que quiere terminar con la posibilidad militar o la capacidad militar de Ucrania. Eso fue una sorpresa muy grande para todos, ¿no? Para todos. Y creó una fuerte fuente de simpatía en el mundo por Ucrania, porque no se veía muy bien por qué Putin, que es el más grande, el más fuerte, tiene unas fuerzas armadas, incluso con armas nucleares, iba a atacar un país que en principio estaba desmilitarizado, que había declarado su neutralidad, pero Putin, basado en qué pasó en 2014 y también en la situación de Donbass, estaba y está todavía muy molesto con la no desaparición de la NATO, de la OTAN. Porque tú sabes, Raúl, yo soy especialista sobre las organizaciones internacionales, incluso Sí. mi libro está en la 7ª edición y hay una versión ahora en español. Y siempre que hay dos organizaciones internacionales que se oponen, como en el caso de la OTAN y el Pacto de Varsovia, cuando una se va, caso del Pacto de Varsovia, la otra va a intentar procurar o buscar una nueva justificativa para permitir su existencia. O sea, nuevos objetivos o quizás nuevos adversarios. Entonces se imaginaba, desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones internacionales, que la NATO iba a debilitarse, iba incluso a desaparecer, porque su enemigo mayor no estaba más allá. Al contrario, la NATO encontró nuevos enemigos, el terrorismo internacional, por ejemplo. Participó en la guerra en Afganistán, la infeliz guerra en Afganistán, participó en la invasión americana en Irak. O sea, ella puede justificar con nuevos enemigos a partir de 2001, pero sobre todo hizo una cosa que a Putin lo molesta, a los rusos le molesta mucho, fue extenderse, alargarse en dirección al este europeo. Perdona. Esto ha malgrado las promesas hechas de no hacerlo, que los países que salieron de la órbita soviética con el fin de la Unión Soviética y del bloque del Este, no iban a integrar a la NATO. Pero ahí hay una cosa que la hipocresía de la política internacional es muy clara. Los americanos decían, no, nosotros decimos que no íbamos a alargarnos, pero nosotros no escribimos esto. ¿Cómo no estaba escrito esto? En 1998, Bill Clinton y el gobierno de Estados Unidos deciden que iba a alargarse y hubo varias etapas de esa llegada de la NATO a las fronteras de la Rusia, ¿no? Y este es un motivo de las negociaciones actuales de cesar fuego y de paz, es la neutralidad de Ucrania y para que Ucrania no tenga ningún tipo de misiles direccionados al territorio ruso. Esto, Víctor y amigos, recuerda un otro episodio internacional muy interesante que es la crisis de misiles en Cuba, donde se vio muy bien cómo este juego se juega, ¿no? Y no se llegó, como hoy, a la guerra, pero se estuvo al borde
de una ruptura era la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la solución que fue hecha en este momento? Sacar a los misiles que los soviéticos entonces estaban poniendo, construyendo las bases en Cuba. Al mismo tiempo, la Unión Soviética consiguió de Estados Unidos que sacara los misiles de la NATO que estaba en Turquía. Y finalmente, una tercera consecuencia, los americanos prometieron que nunca iban a intentar derribar al régimen castrista, al régimen comunista en Cuba. Esos son los tres puntos para arreglar la crisis. Creo que vamos en ese sentido también ahora con las negociaciones. Pero el impacto es enorme, es el impacto moral, el impacto político, el impacto de la percepción internacional sobre una figura como Putin, por ejemplo. Yo siempre tengo la idea, Raúl y amigos, Víctor, que los países que están cercanos de grandes potencias tienen que tomar mucho cuidado y tienen que intentar tener buenas relaciones con las grandes potencias. Yo creo que es un principio fundamental de las relaciones internacionales de política exterior de los países que tienen menor importancia. Si vamos a mirar a la historia, vamos a ver muchos ejemplos, ¿no?, de países que tienen buenas relaciones. Por ejemplo, si tú sacas la historia de Uruguay, Uruguay es el típico estado tampón, ¿no?, entre Argentina y Brasil. Pero Uruguay nunca tuvo problemas mayores con los dos y siempre jugó una especie de balanza del poder entre los dos y sacó provecho de esa situación, ¿no?, en muchos momentos. Entonces hay mucho, mismo Paraguay mucho tiempo jugó ese juego de balanza. Yo creo que la situación de Paraguay cambia cuando se construye Itaipú, porque ahí hay un vínculo, yo diría, umbilical con Brasil, ¿no? Y una dependencia económica, política, hay muchos elementos en estas relaciones que hacen con que Paraguay no tenga la libertad que tenía anteriormente. Pero Ucrania creo que no jugó este juego. Creo que provocó una reacción desmesurada del grande, ¿no? Y ahora va a tener que componer, va a tener que aceptar la neutralidad, no ingresar en la NATO, quizás en la Unión Europea, aceptar que la Crimea se fuera a Rusia, aceptar un estatuto provisional, pero que va a ser definitivo para Donbass, que va a volver, que es de mayoría rusa. Pero las consecuencias, Víctor Raúl, en el plano internacional son enormes, a empezar por las consecuencias económicas. Tú mencionaste la crisis energética, ¿no? Los europeos están desesperados, son los alemanes sobre todo. Alemania depende de casi 50% del gas que viene de Rusia, ¿no? Pero también desde el punto de vista agrícola. Hay países, para que tú imaginas el drama de un país como el Egipto. Egipto tiene 104 millones de habitantes. 104 millones de habitantes, 80% del consumo, que sabes que es muy importante, del trigo en Egipto viene de Ucrania y de Rusia. 80%. Los precios subieron 50% en los últimos días. Y tú sabes que en los países árabes se come mucho trigo, se consume mucho trigo, es una base de la alimentación popular muy importante. Entonces, hay esa situación, digamos, de aumentación de los precios de los commodities, de la energía, de los productos agrícolas, y también una otra consecuencia, hay un desacierto en el flujo comercial internacional. Hoy no se sabe muy bien cuando se compra algo, si va a llegar, cuándo va a llegar o cuando se vende algo. Las sanciones, que algunos dicen que tienen
una consecuencia moral, pero tiene una consecuencia real, no solamente para quien es sancionado, pero para quien también toma la sanción, toma la iniciativa de sancionar. Y los europeos están se dando cuenta ahora que van a pagar un precio alto de esta crisis. Por fin, yo quería decir que nosotros somos, tú y yo y muchos de nosotros, somos de origen europea, de alguna manera tenemos sangre, pero no podemos tener confianza en los europeos. No son gente que se puede confiar. Hubo 2 guerras mundiales el siglo pasado y las 2 empezaron en 14, en 39, con problemas específicos europeos y se transformaron en hecatombes. La Grande Guerra, que se llamó la primera, y después la catástrofe, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pido, sobre todo a los europeos, que moderen, que encuentren soluciones, que dialoguen, que no vea el otro como un demonio, pero que intente entender las motivaciones de cada uno y encontrar un medio camino. Y vea también, finalmente, que las organizaciones internacionales, a empezar por Naciones Unidas, no son de gran utilidad en esos momentos. ¿Por qué? Porque está en cuestión los intereses de una gran potencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad y, por supuesto, deteniendo el derecho de veto, que es Rusia. Esto, Víctor, esto recuerda un poco lo que pasó en los años 30, ¿no? Con la Liga de las Naciones, cuando Italia ocupó Abisinia, actual Etiopía, cuando Alemania anexó a Austria, cuando Alemania envió apoyo militar a las tropas de Franco en la Guerra Civil Española, cuando Japón ocupó la Manchuria, ¿no? En China. O sea, se ve que la organización internacional, cuando hay los intereses de una grande potencia, no está en la altura para contestar e encontrar una solución. Ricardo, tenemos unos 3 minutitos finales que quiero hacerte una pregunta rápida. Muy bueno el análisis del pasado y del momento. Tengo un amigo intelectual que me dice, mira, Víctor, creo que se relanzó el imperio, relaunching the empire norteamericano, y que Biden va a aprovechar, porque 2 elementos siempre fueron los key issues del imperio norteamericano, petróleo y bala. Ahora la bala ya no es solamente bala, ya no es pólvora, ya no es guerra, sino que también es cibernética. Entonces dice este amigo, si el petróleo, que es un tema clave, el mundo va a volver a armarse, porque inclusive en la política de la energía, las petroagresiones siempre estuvieron de moda, las petroagresiones. Y dentro de esas petroagresiones, siempre la política de la energía tenía 2 características que hablaba yo la otra vez en un programa acá en este mismo canal. Por un lado, cuánto vamos a producir, a cuánto vamos a vender, a dónde. Y por otro lado, qué yacimiento vamos a proteger, aunque no sea nuestra soberanía. Nosotros los norteamericanos y los ingleses vamos a entrar donde quiera sea, para protegernos. Ahora vuelvo yo entonces a la pregunta. No se metió China, no se metió China. Te pregunto, y ahí cerramos el programa y ya te prometo un viaje a Río Grande do Sul en cualquier momento. Entonces, te pregunto de nuevo. ¿Se relanza el imperio norteamericano a partir de ahora, uniéndose otra vez, inclusive en el Atlántico Norte, con Europa, con la Unión Europea, donde será que vuelve Inglaterra, sale otra vez y se unen otra vez todos? Pregunto, es una conjetura. Antes, Víctor, de intentar contestar, déjame decirte un dato importante. Cuando se hizo la arquitectura para prevenir y solucionar los conflictos internacionales, se dio el poder a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no hay ningún tipo de divorcio entre esta realidad de 45 y... Pero si tú miras las armas que son utilizadas en los conflictos del mundo, tú vas a ver de que cada 10 armas, 9 son vendidas por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
O sea, a los mismos que se da la responsabilidad de mantener la paz. Son los mayores vendedores y traicioneros, sí, vendedores y traicioneros de la paz. Y ahí hay todos. Claro está que Estados Unidos están por arriba de todo, ¿no? Con casi 60%. Pero está China, está Rusia, está la Europa Occidental. Ahora volviendo, o sea, nosotros no podemos ser ingenuos, inocentes, imaginar que no hay intereses entre mantener la paz y hacer la guerra. Son intereses que son vinculados. Muy bien. Ahora, sobre o que va a pasar. Sería muy bueno que cada uno supiera o que va a pasar. Pero yo creo que está habiendo, con mucho cuidado, un dibujo, digo bien, un dibujo de volver a una especie de sistema bipolar en el mundo, con Rusia, China y algunos países de un lado, Estados Unidos y Europa Occidental del otro. O sea, lo que conocimos de 45 hasta 89. Bueno o malo, es esto que dominó el mundo, ¿no? Todo estaba encuadrado en esta situación. Otro era amigo de uno o del otro. El movimiento los no alineados finalmente fue un fracaso porque no pudo no alinearse, ¿no? Incluso Cuba hizo parte del movimiento, pero Cuba estaba finalmente protegida por la Unión Soviética. Entonces, como tú mencionaste, China hace pequeños pasos, pequeños señales, porque tiene muchos intereses económicos, muchos intereses políticos y estratégicos en la cuenca del Pacífico, a empezar por Taiwán. Entonces no puede ir muy lejos, pero esta es una posibilidad de volver a un otro tipo de guerra fría entre dos bloques. Y para nosotros que estamos afuera, ¿o qué sería mejor? Hay mucha gente que vivió únicamente, muchos políticos, muchos países, únicamente en el sistema bipolar y que está perdida con el sistema multipolar o unipolar con una potencia como Estados Unidos. Y yo no creo que nosotros vamos a unipolaridad. Si vamos en esa dirección, yo creo que Rusia y China y algunos aliados como India, incluso quizás otros menores, Irán y otros, van a intentar balanzar esta situación. Yo no creo que va a haber un mundo unipolar dominado totalmente por los americanos o por los anglosajones, pero es importante decir que jamás en la historia occidental hubo una unión tan acentuada, tan grande, tan evidente de países que, por ejemplo, la Suiza, que dejó su neutralidad por la primera vez. Sí, sí, sí. Y aplicó sanciones a Rusia. Los países nórdicos también. O sea, la Unión Europea tomó algunas actitudes que jamás se imaginó que podría tomar. O sea, hay este riesgo, ¿sí? Que quizás vamos a un mundo unipolar dominado por Estados Unidos y por la Europa Occidental. Pero hay también esta otra posibilidad. Sí, sí, sí. Ricardo, se acabó la hora. Muy bien, Entonces, pasa rápido. te mando un gran abrazo. Vamos a volver a encontrarnos. Seguimos en Gracias. contacto y haremos probablemente un seminario a distancia contigo y algunos amigos europeos de aquí a poco. Buenas tardes. Gracias por todo. Un saludo a todos los amigos. Adiós. Adiós, adiós.